Hola, ¿qué tal? Vamos finalmente al capítulo 11 de Daniel. Y digo finalmente porque es un capítulo al que todos los maestros y predicadores de la Biblia le tratamos de hacer el quite. Es un capítulo que verdaderamente parece una clase de historia, pero escrita además en forma profética. Y eso lo hace a veces más complejo de entregar, precisamente porque hay tanto nombre, tantas fechas y tantas cosas de esa naturaleza histórica que a veces lo hacen un poco tedioso y por lo tanto tratar de exponerlo de manera entretenida es todo un desafío. Si estás tomando apuntes, yo sugiero verdaderamente que estés con la Biblia abierta, con un cuadernito y poder tomar esos apuntes. Claro, el video facilita las cosas porque puedes ver muchas veces esta predicación, pero la idea, ¿no es cierto?, es poder aprovecharla. Son tan precisas las profecías que aparecen en este capítulo que una vez más los críticos de la Biblia han tratado de decir que estos son profecías post-evento, o sea que se escribieron por ahí por el siglo II antes de Cristo, hacia el final, y por lo tanto significaría que todo el libro de Daniel es un fraude. Ya hemos hablado de eso y creo que con las profecías tan precisas que ya hemos estudiado, no cabe esa posibilidad. Ciertamente se intentó y se agregaron capítulos al libro de Daniel en esta época posterior del siglo II, pero se capta de inmediato. Eso está entre los apócrifos que usa la Iglesia Católica, son agregados a Daniel, pero no son parte del libro canónico. Así que mejor dejémonos sorprender por las profecías, disfrutémoslas, ¿no es cierto?, y entendamos que Dios tiene un propósito con todo esto. Si algunos estudiosos de la Biblia, llamados eruditos, ¿no es cierto?, quieren mantenerse tercamente diciendo que estas profecías no pudieron ser, que en realidad profecía bíblica predictiva no existe, bueno, la verdad es que allá ellos, y ellos pierden su tiempo, porque al final no aprovechan la Biblia. La Biblia no es solamente datos o consejos, es la palabra de Dios, y como tal, su objetivo es que tengamos un encuentro con Él y disfrutemos de su presencia. Así que yo no sé, si alguien no cree en lo que dice la Biblia, no sé para qué sigue perdiendo el tiempo, mejor cambie el canal, cámbiese de profesión y dedíquese a otra cosa. Recordemos que estamos en el año tercero de Ciro II el Grande. Y en el mensaje anterior del capítulo 10 vimos estas tremendas batallas en los lugares celestiales que por supuesto están ocultas al ojo humano normal, pero que aquí le fueron reveladas a Daniel. Y el capítulo 11 es precisamente la revelación que este ángel poderoso le trajo a Daniel de lo que le esperaba en el futuro próximo a Israel y en el futuro también más lejano. Pero lo interesante es circunscribir todo esto en ese ambiente de batallas cósmicas, de batallas angélicas, enormes, grandísimas, que tienen precisamente por objetivo ver si viene o no revelación al pueblo de Dios. Porque cuando la palabra de Dios sale de su boca y es creída por el ser humano, esa palabra no puede ser contenida, simplemente se va a cumplir. Por lo tanto, ahora entendemos que hay una batalla en los cielos cada vez que Dios pronuncia algo o manda un mensajero para que nosotros nos entendamos, creamos, comencemos a orar en función de eso y a proclamarlo. Esa responsabilidad nuestra es parte de una tremenda batalla espiritual. Así es que hemos de entender todo esto. Fíjense que el primer intento satánico de destruir completamente a Israel en forma programática fue precisamente a través de Babilonia, Nabucodonosor. Sin embargo, Dios estaba detrás y él estaba usando a Nabucodonosor como instrumento para castigar el largo periodo, largo tiempo de desobediencia al pacto que tenía Israel. Eso es lo que hemos venido viendo desde que empezamos con Daniel, desde el capítulo 1. Y por eso entonces Israel llegó a estos 70 años de cautiverio en Babilonia.
Posteriormente, unos 55 años más o menos después de este tiempo de Ciro II, en que Daniel recibe esta última parte de la profecía, fue un segundo intento programático, satánico, de destruir al pueblo de Dios, porque él sabe que de ese pueblo tenía que venir el Mesías para la salvación no solamente de Israel, sino del mundo entero. Por lo tanto, ese segundo intento programático de destruir ocurrió en la época del rey Jerjes de Persia, que en el libro de Esther es llamado Asuero, y también en el libro de Esdras. Y en ese momento fue vital la intervención de personas de fe como Esther y Mardoqueo para lograr librar a Israel, y finalmente se revirtió la situación. Pero estuvo a punto, de verdad, del pueblo de Israel de ser completamente masacrado. Un tercer intento así de feroz ocurrió en el siglo II a cargo de Antíoco IV Epífanes, que ya hemos venido hablando acerca de él desde el capítulo 8, pero que aquí lo vamos a ver de nuevo en el capítulo 11, desde el versículo 20 en adelante. Y algunas personas me preguntaron por lo que dije en el mensaje pasado acerca de esto de la guerra espiritual y el principio del desplazamiento. Y la verdad es que eso es un tema muy importante, porque allí está nuestra participación colaborando en la guerra que ocurre en los lugares celestiales. Toda esta batalla angélica por la revelación, por la protección del pueblo de Dios y del pueblo de Dios en la antigüedad y en el presente, es parte de nuestra responsabilidad colaborar con eso, porque precisamente el principio del desplazamiento nos incluye. Y para las personas que me preguntaron, aquí está un primer libro que escribí hace tiempo, Derribando los baluartes del enemigo. Si deseas algo como esto, por favor escríbeme y vamos a ver cómo hacértelo llegar de alguna manera. Este no lo he publicado en Amazon todavía, está en proyecto, pero aquí en Chile se puede adquirir fácilmente, en el extranjero todavía no. Y este otro, las armas de nuestra milicia, este es muy importante para aprender a usar las armas, o mejor dicho, la protección que el Señor nos ha dejado para incursionar en este tema de la batalla espiritual. También lo recomiendo, este sí está en Amazon, y si deseas crecer en este tema tan importante y tal vez tu iglesia, formar grupos de oración de batalla espiritual, es importante tener estos conocimientos y los consejos para llevarlos a la práctica. ¿Me sigues? Así que ánimo con eso, y vamos a comenzar ahora en el capítulo 11 del versículo 2 en adelante. Creo que vamos a llegar hasta el versículo 20 solamente hoy día, porque es muy largo este capítulo, pero es muy importante que lo revisemos con calma. Así que comencemos con una palabra de oración. Mi Señor, te doy gracias por el privilegio y la libertad para poder abrir tu palabra y comprender estos misterios, Señor, y estas revelaciones que son para nuestro provecho y de tu pueblo en todas partes. Y yo te ruego, Señor, que seamos capaces de entender, de atesorar, de aplicar en nuestra vida y también de compartirlo con otros. Y para eso, Señor, ruego tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que vamos a hacer es ir leyendo los versículos de la Biblia y voy a ir haciendo comentarios directamente, porque cada versículo prácticamente aquí ocurre un cumplimiento histórico que va a ser precisamente lo que es fascinante para poder comprender cuánto control tiene Dios sobre la historia, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero ahora queda nuevamente de manifiesto. Comencemos leyendo el versículo 2 hasta el 4. Dice, ¿tienes tu Biblia? Versículo 2. Ahora te daré a conocer la verdad. Todavía habrá 3 reyes en Persia, y hasta un cuarto rey, el cual llegará a ser más rico que los otros 3. Cuando sienta que sus riquezas le dan poder, invitará a todos ellos a levantarse contra el reino de Grecia. Luego se levantará un rey muy valiente, el cual ejercerá su dominio haciendo gala de poder e implantando su voluntad. Pero en cuanto se levante
Su reino se dividirá y se esparcirá por los cuatro vientos del cielo, pero no entre sus descendientes, ni con el mismo dominio que antes ejerció, porque su reino será arrancado de raíz y entregado a otros fuera de ellos. Qué interesante. Bueno, comienza esto en la época de Ciro II, que es lo que ya estamos viendo hace rato, y cuando murió Ciro, que en esta época gobernaba paralelamente con Darío el Medo, que ya vimos en la historia se conoce como Gubaru o Ukbaru, ¿no es cierto? Después de él siguieron otros tres reyes. El primero fue Cambises II, que fue hijo, ¿no es cierto?, de Ciro, y también es llamado Artajerjes en el libro de Esdras. Luego de él, cuando murió en el año 522, surgió un impostor que se llamó Gautama, pero se hizo pasar por Esmerdis, que era el hijo menor de Ciro. Se hizo pasar por él y por eso se le ha llamado en la historia Pseudo Esmerdis. Y él gobernó solo un rato en el año 522, porque en ese año Darío I el Grande asesinó a este impostor y se hizo del reino. Este Darío I no es el que ya hemos venido viendo, ¿no es cierto?, que es el Ukbaru, y que era Medo. Este es persa y era primo de Ciro II, así que era de la nobleza, de sangre real, y él asesinó al impostor y se hizo del trono. Este Darío fue el que tuvo ya un intento muy programático, muy importante, de conquistar Grecia y luchó contra Atenas, pero fue derrotado el 12 de agosto del año 490 en la famosa batalla de Maratón. Tú conoces esa historia, ¿no es cierto? Después de esa tremenda victoria, los griegos mandaron un mensajero que corrió esos 40 kilómetros, un poco más, y murió después de eso por el agotamiento, pero logró llevar la noticia de la gran victoria griega en Maratón. Así es que después de estos tres reyes surge un cuarto. Y piensa que estoy hablando de la historia, pero la historia esta que estoy hablando, que está registrada, es idéntico a lo que dice Daniel en su profecía. Este cuarto rey que se levantó fue el hijo de Darío y que se llamó Jerjes, que también aparece en la Biblia como Asuero, en Esther capítulo 1 y en Esdras capítulo 4. Este es el hijo y sucesor de Darío y por supuesto cargó con el peso de tener que vengar la derrota de su padre a mano de los griegos. Así que desde el año 486 hasta el 465, Jerjes se levantó en una serie de campañas contra Grecia. Incluso hay un historiador, Heródoto griego, que dice que el número, el porte del ejército de Jerjes era de 1.000.000 de personas de contingente, o sea, es una cosa extraordinaria. Lo más probable, según dicen los historiadores, que sea una cifra un poco exagerada, pero por lo menos contó con un ejército de 200.000 hombres, eso es seguro, que ya es un ejército espectacular para la época, el más grande reunido hasta entonces, y por lo menos unos 700 barcos. Y a ese número extraordinario de gente de muchas partes que conformaban el ejército de Jerjes, es lo que se refiere precisamente el versículo 4 cuando dice que invitará a todos ellos a levantarse contra el reino de Grecia. Así que todo esto se ha ido cumpliendo literalmente. Finalmente regresó a Asia porque le fue mal y fue derrotado en el año 480 en Salamina y ante la flota unida de Grecia. Esa derrota lo hizo regresar y afianzarse en su reino en Asia. Después el versículo 3, que seguimos ahí en esta parte, ¿no es cierto?, hace una mención a un rey valiente que se levanta, que es sin duda Alejandro Magno. Y en el versículo 4 nos habla del imperio greco-macedonio que se dividió después de la repentina muerte de Alejandro en el 323 a.C. Pero se menciona específicamente que
el reino de Alejandro, o de este rey o príncipe valiente, no fue quedando, no permaneció entre sus descendientes. Y esto nos ayuda para hacer una pequeña corrección de algo que dije en el capítulo 7, donde la verdad es que lo dije un poquito rápido y no aclaré específicamente las cosas. Incluso dije que no tuvo descendencia Alejandro, lo cual es un error. La verdad es que Alejandro sí tuvo descendencia. En primer lugar, cuando Alejandro murió, como fue algo tan repentino, él era muy joven, apenas unos 33 años, lo primero que se hizo fue intentar colocar a Filipo III, que era su hermanastro, más bien un hijo ilegítimo, pero hermanastro, colocarlo en el trono bajo un tutor porque tenía retraso mental, este Filipo III. Pero fue asesinado por orden de Olimpia de Epiro, que era la madre de Alejandro. Lo asesinó en el año 317. Sin embargo, Alejandro tuvo un hijo póstumo. Él nació poquito después de que él murió, de una princesa persa que se llamaba Roxana. Así que también se intentó colocar a este hijo que se le llamó Alejandro IV, ya que Alejandro Magno en realidad era Alejandro III de Macedonia, y después por todo lo que hizo se le llamó Magno, ¿no es cierto? El hijo de él se le llamó Alejandro IV, pero la verdad es que fue un hijo póstumo, se le colocó en el trono recién nacido bajo un tutor, pero Casandro, el que finalmente se quedó con toda esta región de Macedonia, ¿verdad? Y de Grecia, él decretó su muerte en el año 310. También Alejandro tuvo otro hijo ilegítimo con otra princesa persa llamado Barsine, que fue muerto poquito después del hijo anterior, ¿verdad? En el año 309 junto a su madre. Así que el pasaje bíblico está completamente en lo correcto, en que el reino de este gran rey finalmente no llegó a quedar en manos de su descendencia, aunque se intentó. Todo eso ocurrió junto a un montón de batallas de todos los sátrapas que se repartieron o en los cuales quedó el dominio de todo este vasto imperio de Alejandro, que eran muchísimos. Y estas batallas, ¿verdad? Al final, como ya vimos antes en el capítulo 7, finalmente quedó el reino dividido en los 4 generales o sátrapas de Alejandro. Uno, Casandro, que quedó con Grecia y Macedonia; Ptolomeo, la parte de Egipto y Palestina; Lisímaco, Tracia y gran parte de Asia Menor; y Seleuco, a quien se le otorgó Siria y gran parte del Medio Oriente. Estos personajes fueron llamados los diódocos, que significa sucesores. Así que todo eso es historia, y por supuesto puedes complementar esto con buenos libros de historia, enciclopedias especialmente, pero aquí te estoy dando un resumen para que vayas viendo y versículo a versículo para ver cómo se fue cumpliendo. En este capítulo 11 lo que se enfoca es las batallas de 2 de estos grandes generales. Uno en el reino del sur, que fue la descendencia de Ptolomeo, ¿verdad? Ellos quedaron en Egipto. Y en la parte norte, los que quedaron en Siria, los descendientes de Seleuco. Y entonces eso dio inicio a la dinastía Seleucida. Así es que en este capítulo lo que vamos a ver es a Palestina, específicamente Israel, como el jamón del sándwich entre la pelea del norte y del sur de los Ptolomeos con los Seleucidas. ¿Me sigues hasta aquí? ¿No estamos tan complicados? Bueno, en la presentación te entrego una tabla y en esa tabla está específicamente el nombre de todos los reyes que están involucrados en esta profecía. Tal vez te puede servir, especialmente si te gusta tomar apuntes en tu Biblia, ir colocando los nombres de los reyes junto a los versículos que aquí vamos a ir mencionando y que están en la tabla. Esta tabla entonces incluye desde el primer rey Ptolomeo, que se llamó Ptolomeo I Sóter, desde el año 323, o sea, de la muerte de Alejandro, hasta el 285 a.C. gobernó,
hasta el final de lo que enfoca este capítulo, o sea, hasta Ptolomeo VI Filometer, que gobernó del año 181 al 145 a.C. Pero en realidad la dinastía Ptolomea continuó hasta Cleopatra VII, hasta el año 30 a.C., donde estaba todo este enredo entre Julio César, Marco Antonio, todo ese enredo entre amores y cosas media sórdidas, hasta que esta fue la Cleopatra que, según dice, no sé si ya es casi leyenda o si fue cierto, que murió metiendo la mano en una cosita que tenía un áspid, una culebrita de estas bien venenosas. Entonces, hasta ese momento. Y por el otro lado están los Seleucidas, que comienzan con Seleuco I Nicátor del año 312, o sea, no fue inmediatamente desde la muerte de Alejandro porque tuvo que afianzar su territorio, y eso es parte de la profecía, hasta Antíoco IV Epífanes, que es lo que enfoca este capítulo. Sin embargo, esta dinastía seleucida duró hasta el año 64 a.C., mucho después. Son dinastías largas e importantes en aquel entonces. Vemos los versículos 5 y 6, así que vamos a leer en la Biblia. El rey del sur cobrará fuerza. Ahí te recuerdo que estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, que me ha gustado. Le voy haciendo correcciones cuando veo algo en el hebreo que no está bien traducido, y ahí lo vamos comparando con otras versiones, tú te has dado cuenta, pero realmente tiene un vocabulario más sencillo para nuestra época que la Reina Valera 60, y más preciso que la NBI, que la verdad es que tiene varias pifias. Bueno, el rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus príncipes llegará a ser más fuerte y poderoso que él, y grande será su dominio. Al cabo de algunos años habrá una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte, y se hará la paz. Pero ella no podrá mantener su fuerza, ni él podrá permanecer en el poder, sino que ella será traicionada, junto con su hijo, y los que la acompañaron, y con los que en ese tiempo estaban de su parte. Así es que esta parte de la historia es fascinante ver cómo se va cumpliendo todo esto. A ver si puedes armar el cuadro conmigo y mantener el pasaje bíblico abierto y en perspectiva, ¿ya? Ptolomeo I, Sóter, recibió el área de Egipto tras la muerte de Alejandro. Y él era un sátrapa, pero a raíz de las revueltas internas que habían, en el año 304 él se proclamó a sí mismo rey de esta parte del mundo. Y tras la muerte de Alejandro, la verdad es que Palestina fue asignado a Seleuco primero. Pero Ptolomeo se avivó y anexó esta parte del mundo, Palestina, ¿verdad? La anexó a su territorio. Entonces, por mucho tiempo, hasta Antíoco III, Palestina perteneció a los reyes del sur, a los Ptolomeos. El otro príncipe que dice este pasaje bíblico se refiere precisamente a Seleuco I Nicátor, porque él era sátrapa de Siria originalmente, pero al mismo tiempo, originalmente, él servía a Pérdicas y Antígono, que ellos eran sátrapas en Babilonia. Entonces servía a esta gente. Pero con la ayuda de Ptolomeo, precisamente Ptolomeo I, ellos dos hicieron un pacto para librarse del creciente poder de Antígono en la parte de Babilonia, que controlaba entonces las rutas comerciales, y para deshacerse de ese poder hicieron un pacto. Finalmente derrotaron a Antígono, y Seleuco incorporó a su territorio en el año 312, y por eso de ahí comienza la cuenta, los reinos de Babilonia, Media y Siria. Imagínate, es un tremendo sector. Estas batallas con Antígono continuaron hasta la batalla de Ipsos, ¿no es cierto? Que en el año 301 finalmente le dio muerte a Antígono. Pero ya en el 312 le quitó una gran parte de su territorio.
Y eso produjo que aseguró las rutas comerciales tan importantes desde la India hasta Asia Menor, y con eso se cumplió la profecía, porque este hombre que en principio fue ayudado por Ptolomeo, ahora él se autoproclamó rey y llegó a ser más grande que Ptolomeo, porque tenía un territorio más grande y una ruta comercial muy, muy importante. De manera que la dinastía seleucida en este momento comenzó a surgir y se hizo más poderosa que los Ptolomeos, y al mismo tiempo empezó a producirse este conflicto entre el norte y el sur en una guerra tremenda, interminable, que siempre pasaba por la Tierra Santa. Así es que eso es lo que vamos viendo por acá. En el versículo 6 aparece un asunto muy interesante que también se cumplió literalmente. Dicen que en el año 285 murió Ptolomeo I y lo sucedió Ptolomeo II Filadelfo. Este Ptolomeo II es muy importante porque él tuvo una política bien permisiva y amistosa hacia los judíos, y bajo su reinado es que se produjo esta importantísima traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, lo que conocemos como la Septuaginta o la versión de los 70. Este fue Ptolomeo II Filadelfo. Pero en el norte, mientras había muerto Ptolomeo I y estaba en el poder Ptolomeo II, en el norte murió Seleuco I y lo sucedió Antíoco I Sóter. Este Antíoco I, la verdad es que no tuvo mucha influencia, no hizo gran cosa en la Tierra Santa y por lo tanto el texto no lo enfoca. Pero su hijo lo sucedió en el año 262 a.C. y su hijo se llamó Antíoco II Theo. Y este es muy importante porque la hija de Ptolomeo II, la hija que se llamaba Berenice, fue dada en matrimonio a este Antíoco II para formar un pacto, ya que empezaban los roces, ¿verdad? Y este ir y venir de problemas. Entonces se le dio Berenice a este Antíoco II. El problema es que Antíoco II estaba casado. Estaba casado con una mujer poderosa y bien influyente que se llamaba Laodicea. Y entonces Laodicea no tuvo, la verdad, no vio con buenos ojos el que Antíoco II se divorciara de ella para casarse con Berenice. Y esto ocurrió no porque Antíoco II quisiera necesariamente, sino porque era conveniente sellar este pacto. Por lo tanto, se divorció de Laodicea, se casó con Berenice y puso a un lado a esta tremenda mujer Laodicea. Pero poquito después, en el año 246, murió Ptolomeo II, el papá de Berenice, ¿no es cierto? Y entonces, ni tonto ni perezoso, Antíoco abandonó a Berenice y volvió con Laodicea, su primera mujer. Pero Laodicea ya no era la misma. Estaba realmente resentida y aparentemente por venganza, que es lo más probable, mandó matar a Berenice y al pequeño hijo que había tenido con Antíoco II. Así es que se cumplió la profecía de que esta princesa con la que sería el pacto no prosperaría y finalmente sería traicionada y moriría ella y su hijo. Y poco después la Odisea, no contenta con esto, envenenó a Antíoco II en el mismo año 246 y murió. Y así se cumplió literalmente esta profecía de Daniel, pero literalmente, detalle por detalle. La Odisea quedó a cargo del trono, y recuerda que la Odisea no me estoy refiriendo aquí a una ciudad, sino a la mujer llamada la Odisea, quedó a cargo del trono y ella creció como tutora de su pequeño hijo, que a la postre fue Seleuco II Calínico. Este Seleuco II después tomó el trono cuando su madre, después de que su madre ya se hizo a un lado porque él tenía la edad suficiente para reinar. Y así llegamos al versículo 7, donde dice: pero de sus raíces surgirá un renuevo. Se está refiriendo al reino del sur. De sus raíces surgirá un renuevo, uno de sus descendientes, y ocupará el trono.
con su ejército atacará al rey del norte y tomará la fortaleza. Y luego de vencerlo, hará con él lo que se le antoje. Interesante esto. Ptolomeo III, Euergetes, hermano de Berenice, la que había sido asesinada, ¿no es cierto? Y que este Ptolomeo III es hermano de Berenice y por lo tanto hijo del Ptolomeo anterior, decidió vengarse, tomar venganza por la muerte de su hermana y aprovechar también todo este conflicto ya interminable para ganar más territorio hacia el norte. Y entonces se lanzó en batalla contra el norte, que en ese tiempo ya era gobernado por Seleuco II Calínico. Tuvo gran éxito en su campaña, tanto así que la verdad es que despojó muchísimos lugares, tomó fortalezas, derribó ciudades, etc. Pero tuvo que regresar relativamente rápido a Egipto porque había revueltas internas que tuvo que volver a aplacar. Pero regresó con un gran botín, que es a lo que se refiere el versículo 8. Escucha. Hasta se llevará a Egipto sus dioses e imágenes fundidas, lo mismo que sus objetos preciosos de plata y de oro, y durante muchos años se mantendrá en contra del rey del norte. El éxito de Ptolomeo III, mis queridos, a raíz de lo que dice este versículo 8, fue tan grande que logró transportar hacia Egipto un tesoro enorme. Y entre ese botín estaban unos objetos que el rey persa Cambises II se había llevado de Egipto en el año 525 a.C. Entonces, a raíz de eso, de que él devolvió estos tesoros tan importantes para Egipto, es que se le dio el título de Euergetes, que significa benefactor. Así que este Ptolomeo III llegó a llamarse Ptolomeo III Euergetes. En el año 241 a.C., este Ptolomeo y el Seleuco correspondiente del norte, el Calínico, firmaron un acuerdo de paz y así se mantuvieron las cosas por un tiempo. Pero escucha el versículo 9. Luego incursionará en el territorio del rey del sur y entonces volverá a su país. En una fecha posterior, este Seleuco II Calínico hizo un intento de recuperar parte de lo que se le había quitado, lo que le había quitado Ptolomeo III, pero fracasó y tuvo que volver a su tierra con las manos vacías. Eso es todo lo que dice este versículo, pero así de preciso es igualmente. Versículos 10 y 11. Más tarde, sus hijos, o sea, los hijos de Seleuco II Calínico, reunirán un ejército muy numeroso y como una inundación se lanzarán al ataque y lo arrasarán todo. Y recuerda que entre medio siempre está Palestina y los judíos, así que arrasarán todo, llevando la guerra hasta la fortaleza. Esto despertará la ira del rey del sur, que con un gran ejército saldrá a pelear contra el rey del norte y librará una gran batalla en la que éste, o sea el rey del norte, será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Mira cómo se cumplió esto. Después de este Seleuco II Calínico, reinó Seleuco III Sóter Serauno, del año 227 al 223 a.C. Su reino, como bien te mencioné en las fechas, fue de corta duración y murió en una campaña militar. Pero lo sucedió su hermano menor, o sea, el segundo hijo de Seleuco II, que tomó el nombre de Antíoco III y llegó a llamarse el Grande por todas las cosas que hizo. Y él gobernó del 223 al 187. Este Antíoco III el Grande comenzó la Cuarta Guerra Siria, en este caso contra Ptolomeo IV Filopator. Ya han pasado algunos Ptolomeos, murió el Ptolomeo III y ahora es el turno de Ptolomeo IV Filopator, que era un rey muy disoluto, muy farrero y despreocupado de las cosas del reino. En muchas oportunidades dejó a su primer ministro y él se dedicó a la farra. Sin embargo, parece haber sido bien carismático y tuvo la capacidad de reunir un importante ejército. Al parecer, el gran propósito de Antíoco, o sea, el rey del norte, Antíoco el Grande,
era recuperar Palestina. Por favor, no te vayas a confundir. Este Antíoco III el Grande no es Antíoco IV Epífanes. ¿Ya? Falta todavía para eso. Y Palestina estaba bajo el dominio de los Ptolomeos, como ya te he dicho, por la avivada del primer Ptolomeo. Y Antíoco el Grande quería recuperar esta parte del mundo que originalmente le había pertenecido al reino de los Seleucidas. Entonces, en esas intensas luchas entre los reyes del norte y el reino del sur, obviamente los que sufrían eran los judíos, los israelitas. Se levantó un gran ejército de este Antíoco III y se lanzó en batalla contra el sur. Pero Ptolomeo IV, a pesar de sus deficiencias como gobernante, logró reunir un gran ejército también. Tanto Ptolomeo IV como Antíoco tenían cada uno 70.000 hombres, redondeado, en sus bandos, y Ptolomeo IV tenía 73 elefantes de guerra y Antíoco el Grande tenía 103 elefantes de guerra, o sea, una superioridad digamos, en la maquinaria de guerra de aquel entonces. Sin embargo, en la batalla de Rafia, en el año 217 a.C., Antíoco III fue aplastado, fue derrotado y tuvo que devolverse al norte y devolver Palestina y Fenicia, que había logrado tomar, ¿no es cierto? Pero que entonces Ptolomeo IV volvió a arrebatárselo. Pero mira lo que pasó después, versículos 12 y 13. Al volver con el botín, se llenará de soberbia, o sea, el rey del sur, este Ptolomeo IV, y ejecutará gente por millares, aunque no prevalecerá. Porque el rey del norte volverá con un ejército más numeroso que el primero, y al cabo de algunos años volverá a hacerle la guerra. Antíoco, en el norte, consolidó su posición y subyugó varios territorios entre el 212 y el 204. Y vio la oportunidad de retomar la guerra contra el rey del sur, o sea, la dinastía Ptolomea, cuando murió Ptolomeo IV en el año 203. Así es que cuando murió este hombre, su sucesor tenía solamente 5 años de edad. Y entonces Antíoco vio la oportunidad y ocurrió lo que dicen los versículos 14 y 15. Entonces muchos se levantarán en armas contra el rey del sur, y también de tu pueblo se levantará gente violenta para cumplir la visión, pero no podrán vencer. Vendrá luego el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán resistir ni con sus mejores tropas, porque se quedarán sin fuerzas. Mira lo que pasó. En el año 202, Antíoco el Grande pactó con Filipo V de Macedonia, se fue para el otro lado, y entonces pactaron repartirse Egipto, tomar Egipto y repartírselo entre ellos. Así que nuevamente el rey del norte avanzó hacia el sur, tomó de nuevo Fenicia y Palestina con todo el costo de guerra que eso significa, y nota la cantidad de veces que esto ya está ocurriendo. Y en el año 201 logró tomar la fortaleza de Gaza, que es la fortaleza que se refiere aquí en lo que leímos. De manera que se cumplió literalmente. E incluso esto de que participó gente violenta de tu pueblo, porque se levantaron algunos judíos pro Antíoco y trataron de hacer cumplir esta visión, ¿verdad?, que aparentemente podría haber sido del libro de Daniel, que en esta época ya era conocido. Pero este intento judío fue contrarrestado por el general egipcio Scopas, o Escopas, más castellanizado. Y este general logró contrarrestar este avance y castigó duramente al liderazgo judío que se estaba levantando pro Antíoco, porque ellos querían un cambio de gobierno. Ya la política de los Ptolomeos estaba siendo muy dura contra los judíos y ellos pensaron que los Seleucidas serían mejor. Craso error, pero lo pensaban en este momento. Así es que
Comenzó esto y finalmente Scopas, el general egipcio, no pudo resistir, porque el avance del rey del norte parecía verdaderamente incontenible, como la Biblia predice, y Scopas finalmente se rindió ante Antíoco en Sidón, en la batalla de Sidón. Y el gobierno entonces de Antíoco III el Grande quedó finalmente afianzado, solidificado sobre Palestina. Y allí comienza esta gran potencia seleucida sobre Palestina, que vamos a ver después, ¿no es cierto?, meterse a este terrible personaje de Antíoco IV. Capítulo 11, versículos 16 hasta el 19, vamos a leer. El ejército que los ataque hará todo lo que quiera hacer, y no habrá nadie que se le pueda enfrentar. Llegará hasta la tierra gloriosa, o sea, Palestina, y ésta será consumida bajo su poder. Después se preparará para venir con toda la fuerza de su reino y hará un pacto con el rey del sur. Y para destruirlo le dará como esposa una de sus hijas, pero no logrará vencerlo. Se dirigirá entonces a los países de las costas y a muchos los conquistará, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta y hasta logrará revertir sobre él esa afrenta. Se volverá entonces contra las fortalezas de su tierra, pero fracasará en su intento y nunca más se sabrá de él. A mí me impresiona cómo se cumple esta parte, que es una profecía básicamente de Antíoco III el Grande. Como dije, Antíoco el Grande humilló a los egipcios y se hizo de Palestina. Y los judíos veían en este tiempo con buenos ojos el gobierno de Antíoco. Pero después de establecer firmemente su gobierno sobre Palestina a través de la fuerza de todas estas batallas, quiso hacer lo mismo con Egipto, pero no por la fuerza, sino de una manera más diplomática. Así que lo que hizo es que en el año 197 a.C., Ptolomeo V Epífanes, que en ese minuto tenía no más de 10 años de edad, se vio obligado a aceptar un pacto con Antíoco el Grande, y Antíoco el Grande lo que hizo es darle a su hija Cleopatra, no es la Cleopatra final, no te confundas, su hija Cleopatra, para que se casara con Ptolomeo V. Pero como Ptolomeo V tenía solamente 10 años de edad, esperaron hasta el 193, entonces ya Ptolomeo V tendría unos 14, 15 años, y allí sí se casaron. Lo que pretendía Antíoco el Grande era destruir el poderío o la hegemonía de los Ptolomeos a través de que su hija se metiera ahí, y su primer hijo, el nieto de Antíoco, finalmente quedaría como el rey de Egipto, y así los seleucidas finalmente tendrían el control de Egipto, pero por medios diplomáticos. ¿Qué es lo que pasó? El versículo lo anuncia, que él quería destruir así, pero no le resultó, porque Cleopatra aparentemente se enamoró de de Ptolomeo V, o por último hizo causa común con la causa de los Ptolomeos y no colaboró con su padre. Entonces, la verdad es que el pueblo egipcio, los gobernantes egipcios, veían con muy buenos ojos a esta Cleopatra, y cuando Cleopatra ayudó a Ptolomeo V, el hijo de ambos, que fue Ptolomeo VI, fue muy bien recibido. Y murió Ptolomeo V, y Cleopatra gobernó en su lugar. Y su hijo, Ptolomeo VI, era muy jovencito, un niño. Entonces, todos los gobernantes de Egipto apoyaron a Cleopatra porque vieron sus buenas intenciones y que era realmente pro-Egipto. El problema es que Cleopatra murió también a temprana edad, igual que su marido Ptolomeo V. Casi parece una love story. No sé si habrá sido así, pero capaz. Y quedó este niño pequeño, Ptolomeo VI, y comenzó de nuevo la presión seleucida. Pero mientras tanto esto ocurría, que duró algunos años,
Antíoco III el Grande, que había sido derrotado, se dedicó a invadir las islas del mar Egeo. Y entonces en esta campaña contra el mar Egeo, Asia Menor y partes de Grecia, fue resistido por los romanos. Y ahí es donde quedó el problema. Primero, él buscó asistencia de Aníbal, el gran general cartaginés que había sido derrotado hace poco por Escipión el africano. Aníbal buscó refugio en Macedonia y entonces Antíoco III lo agarró y lo refugió en su reino y buscó la asistencia de este gran general para esta avanzada hacia Grecia, hacia el mar Egeo. Pero el punto es que la gente del mar Egeo, especialmente de Rodas, de la isla de Rodas, buscaron ayuda en Roma. Y entonces este príncipe que se menciona acá debe ser Lucio Cornelio Escipión, también conocido como Escipión asiático. Y este príncipe romano se levantó y le dio un parelé tremendo a Antíoco III. Como dije, Pérgamo, Rodas y otros territorios de las costas del mar Egeo le pidieron asistencia a Roma, y en otoño del año 190 a.C., Antíoco fue brutalmente derrotado en la famosa batalla de Magnesia. Como resultado, tuvo que entregar sus elefantes, tuvo que entregar los barcos de guerra y pagar 15.000 talentos, que es una cantidad exorbitante de plata. Esa era una multa que tuvo que pagar por varios años a Roma. Y no solamente eso, sino que además tuvo que mandar a personas seleccionadas de su corte para que fueran criados en Roma. Y entre esas personas que fueron a la corte de Roma, que pertenecían a la corte de Antíoco III y que fueron a Roma, estaba el hijo segundo de Antíoco III, que era, y ahora sí aparece, Antíoco IV Epífanes. Así que este muchacho fue llevado a Roma, criado en su etapa de formación en Roma, como parte del castigo de Antíoco III, y entenderás que eso produce un trastorno enorme en un joven, así que volvió que después fue el famoso loco Antíoco IV. Finalmente Antíoco el Grande regresó a su tierra y murió en el año 187. ¿Y sabes cómo murió? Trató de saquear un templo del dios Bel, y la gente del sector se armó defendiendo este ídolo pagano, y lo que trataba de hacer Antíoco es conseguir fondos de donde fuera para pagar la deuda a Roma. Pero finalmente esta gente con un ejército muy inferior resistió a Antíoco, lo derrotó y murió en el año 187 en esta batalla. Dice el versículo 20, que es el último que veremos hoy: después de él se levantará uno que mandará recaudar tributos para mantener el lustre de su reino, pero muy pronto será derrocado, aunque no morirá en el campo de batalla. Y esto se refiere al sucesor de Antíoco III, que se llamó Seleuco IV Filopator. Y este rey se hizo famoso por mandar a su territorio cobradores de impuestos, precisamente para poder seguir pagando la deuda que su padre había incurrido con Roma. El principal de estos cobradores de impuestos, y lo menciono porque es importante porque aparece en Segunda de Macabeos, capítulo 3, se llamó Heliodoro. Y este Heliodoro recibió el informe de un judío traidor llamado Simón de que el templo de Israel tenía suficientes riquezas como para ayudarlo a pagar las cuentas a Roma. Así que Heliodoro se dirigió al templo, y aquí empezamos a ver la importancia del templo en toda esta historia que estamos estudiando. Pero en una visión, dice la historia, en una visión, ángeles reprendieron duramente a Heliodoro y lo amenazaron de muerte si trataba de destruir el templo de Yahweh.
Así es que Heliodoro, muy asustado, se devolvió a su tierra con las manos vacías. Y así acabó el régimen de este Seleuco IV Filópator. Por más de siglo y medio, entonces, lo que hemos visto tras la muerte de Alejandro Magno es una serie de batallas y luchas por el poder, corrupciones y de todo lo que uno se pueda imaginar entre los reyes del norte y del sur, y entre medio, como jamón del sándwich, estaba Palestina. Y eso realmente fue muy difícil para Palestina, pero todavía le quedaba lo peor por sufrir a Israel bajo el famoso Antíoco IV Epífanes, que es lo que veremos en la siguiente sesión. La revelación de Antíoco IV va a ser igual de precisa que la que hemos visto hasta ahora. Ya comenzó en el capítulo 8 de estas profecías y todavía nos queda ver algunos detalles muy interesantes. El libro de Daniel va a concluir en el capítulo 12 con el último tiempo y el más terrible de Israel bajo una terrible persecución del cuerno pequeño del capítulo 7, también llamado el príncipe que ha de venir en el capítulo 9, y el anticristo o el hombre de pecado en el Nuevo Testamento. Antíoco IV, la verdad es que es solo una ilustración, aunque se esforzó mucho, pero es solo una ilustración de este tremendo personaje histórico que viene aún en el futuro. Qué privilegio, mis hermanos, que podamos examinar estas profecías con libertad, ver la precisión que sin duda tiene el propósito de que entendamos que nuestro Dios es quien tiene el control de la historia y del mundo. Pero también que entendamos a través de esto, de estas profecías ya cumplidas, que Dios nos hace un llamado perentorio a conocer estas cosas, a creerlas y a proclamarlas, porque todavía hay mucha gente en este mundo que no conoce a nuestro grande y poderoso Dios. Esa es nuestra parte en todo esto. No es solamente una clase de historia, es ver a Dios moviéndose, conocerlo, amarlo y así creerle, obedecerle, servirle. Amén. Padre, gracias por esta tremenda revelación. Úsala para fortalecer nuestros corazones y llevarnos a creerte y a seguirte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima.